Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez en el video número 20 del curso de Infraestructura Computacional. El objetivo de este video es ilustrar los conceptos de secuencialidad, paralelismo y concurrencia, así como los hilos y los subprocesos en el lenguaje Go. Debo aclarar que a partir de este video en adelante vamos a hacer un uso extensivo de Linux, de Go, para que por favor, si aún no tiene listo el ambiente de trabajo, es muy importante que lo tenga para poder seguir el paso a paso de los videos. Como recomendación, puede pausar el video para que pueda hacer las prácticas que voy realizando y una vez que obtenga los resultados que yo le voy mostrando, continúe. Evite ver los videos de una manera secuencial sin ningún tipo de práctica. La agenda para este video es hablar de la secuencialidad y el paralelismo, ver en qué se diferencia, ver los tipos de paralelismo, hablar de los hilos y los procesos como dos elementos muy diferentes para lograr esta paralelización, definir el concepto de concurrencia. Muchas personas confunden la concurrencia con el paralelismo pensando que son sinónimos y no lo son, al menos no en este contexto. Y las necesidades de tener herramientas de comunicación y sincronización para poder tener concurrencia en un sistema. Hablaremos de los hilos en Go, que se conocen como las Go rutinas, y los subprocesos en Go, que es el término que se utiliza para ellos. Muy bien. ¿Qué es la secuencialidad? Nosotros ya hemos hecho muchos ejemplos de esto, yo creo que ya deben estar muy diestros en el desarrollo de estos algoritmos de planificación, pero por ahora es el concepto. ¿Qué es la secuencialidad? Es la ejecución, ojo que esta palabra es clave, es la ejecución de varios procesos uno después del otro. Entonces esto se debe entender como para poder ver este proceso 2, el proceso 1 debió haber terminado. Para poder que el 1 comience, el proceso 3 debió haber terminado. Entonces son secuenciales. A nosotros no nos gustan mucho estos sistemas hoy en día en donde uno tenga que esperar a que un programa termine para poder ejecutar otro. Esto era muy común recién comenzaban los PCs, donde yo recuerdo que teníamos, por ejemplo, el WordStar o el WordPerfect o cualquier aplicación de estas, y si yo quería usar otra, pues tenía que cerrar ese programa y comenzar otro, y cerrar ese programa y comenzar otro. Nosotros estamos más acostumbrados a tener sistemas que soporten paralelismo. Y aquí tenemos que diferenciar dos tipos, el paralelismo real y el paralelismo virtual, o lo que llaman algunos multiprogramación, ¿cierto? Que lo hemos mencionado también como tiempo compartido. Aquí que tengo los mismos tres procesos que acá, solo que el sistema le asigna al procesador por intervalos de tiempo. Y esto lo hace tan rápido que uno tiene como usuario la percepción de que todo se está ejecutando de manera paralela, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene una máquina con un solo núcleo, siempre va a pasar esto. Cuando tiene una máquina con dos núcleos, por ejemplo, va a pasar cosas como esta, paralelismo real. Un núcleo va a estar ejecutando un proceso, otro realmente está ejecutando otro proceso. Inclusive, un mismo proceso puede estar haciendo uso de los dos núcleos. Eso también puede suceder y lo vamos a aprender a hacer. Entonces, la secuencialidad y el paralelismo, tanto real como virtual, se refiere a la ejecución de varios procesos. Ojo pues, vamos. Entonces, para poder tener paralelismo, ese paralelismo lo puedo hacer de dos maneras, ¿cierto? Una es a través de procesos. Entonces yo puedo tener múltiples procesos ejecutándose, o lo puedo hacer a través de hilos, que también se llaman procesos livianos, ¿sí? Entonces vamos despacio. Un proceso es más que un programa en ejecución, ya lo hemos mencionado bastante, sobre todo cuando vimos los algoritmos de planificación. Recuerden, un programa no es más que una serie de instrucciones almacenadas en algún medio, pero una vez que yo las pongo a funcionar, entonces se convierten en un proceso. Ahora, todo proceso, que es representado aquí por este círculo, todo proceso tiene al menos un hilo de ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ese hilo de ejecución es el lugar o la instrucción en la que va el procesador en la ejecución de este programa. Entonces, si yo tengo mi programa en la memoria, el procesador comienza a ejecutar ese programa. Entonces, esa instrucción en la que va es el punto dentro de ese hilo de ejecución. Si yo hiciera con un lápiz y dijera, el procesador ya pasó por aquí, se fue por allá, volvió, retornó, ese dibujo que estoy haciendo es el hilo principal.
Una vez que ese hilo principal termina, es decir, una vez que el procesador ejecute la última instrucción del programa, pues el programa termina, ¿cierto? Y el proceso se libera a la memoria. Ahora, yo puedo tener un único proceso, veanlo, acá está el círculo, y ese proceso tener varias partes de él en ejecución, en paralelo. Entonces va a tener el hilo principal y los otros hilos que él tenga y todos los que usted programe. Esto lo vamos a aprender a hacer. Vamos a aprender a hacer, inclusive en este video, cómo hacer un programa que al ejecutarlo se convierta en un proceso que use varios hilos, o cómo hacer un programa que ejecute otros programas. Ahí serían subprocesos. Entonces, un proceso puede tener uno o más hilos. Entonces, aquí seríamos un sistema multihilo y aquí sería simplemente un sistema con varios procesadores, de varios procesos, perdón. Muy bien, entonces vamos despacio, vamos avanzando. La concurrencia. Recuerden que yo hice un énfasis ahora en que el paralelismo y la secuencialidad están asociados a la ejecución. Bueno, la concurrencia estaba enfocada al diseño. Entonces está relacionada con la forma de diseñar una solución. Diseñar una solución. No tiene nada que ver con la forma de ejecutarlo, ¿cierto? La concurrencia es el diseño de una solución, ahora sí, que emplea paralelismo, virtual o real, no importa, emplea el paralelismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si usted tiene un problema, usted puede pensar en la solución de ese problema de una manera secuencial. Yo leo estos datos, hago estos cálculos, hago estas impresiones y el programa termina. Así nos han enseñado a programar, ¿cierto? Y así hemos programado muchas cosas, orientado a objetos, de manera funcional. Bueno, no importa el paradigma, normalmente nos han enseñado así. Una entrada, un proceso, una salida, ¿cierto? Una programación secuencial. Una vez que usted comienza a darse cuenta que el paralelismo trae muchas ventajas, entonces usted debe comenzar a pensar, a diseñar soluciones que utilicen el paralelismo a su favor. Ahí está usando concurrencia. Bueno, al menos así la estamos utilizando en este curso. Ojo con eso. Entonces, para poder yo tener concurrencia en un sistema, o sea, para poder diseñar mi solución usando este paralelismo, yo necesito que el sistema me brinde dos cosas. Y todo esto lo vamos a profundizar en otros videos. Necesito que me brinde herramientas de comunicación entre procesos o entre hilos, llamada IPC, comunicación entre procesos. Y esa comunicación se puede hacer básicamente de dos formas. Una, a través de memoria compartida. Dos, a través del paso de mensajes. Entonces yo ya lo había mencionado por ahí atrás en otro video, en donde cuando yo tengo memoria compartida, el sistema, la responsabilidad del sistema está en solo brindar esa memoria que los dos procesos comparten. Hasta ahí llega. La forma en que esos dos procesos utilizan esa memoria para hablar ya es responsabilidad de los procesos. Piensen por un momento en lo siguiente. Suponga dos oficinas de dos profesores separados por una pared. Entonces ellos necesitan un mecanismo de comunicación. Entonces la universidad podría decirles, les voy a abrir una ventana. Esa es la memoria compartida. Ahí está la ventana con una mesita ahí, una tablita. Ya, listo, yo ya terminé mi responsabilidad, yo les dejo esa zona compartida. Ahora, es responsabilidad de los profesores que usen esa ventana de la manera más adecuada para que se comuniquen. Esa sería una forma. Pero necesitan que los dos profesores estén uno al lado del otro, estén contiguos. ¿Qué pasa si un profesor está en otra parte, en otro edificio? Entonces no hay como abrir una ventana, al menos no física, entre ellos dos. Entonces hay otro mecanismo que se llama paso de mensajes. El paso de mensajes, entonces la comunicación la tiene que garantizar el sistema operativo. Piense entonces que lo que usted va a tener ahí, un profesor, tiene es un auxiliar que recibe los mensajes, las cajas, las cartas, los libros, lo que sea, y se los lleva al otro profesor. Y el otro profesor le envía algo y ese auxiliar va y lo lleva, ¿cierto? O entre oficinas. Entonces ahí es paso de mensajes. ¿Qué está brindando la universidad? Ese servicio de mover objetos de un lugar a otro. Entonces ahí la responsabilidad de la comunicación está en el sistema operativo. Los procesos simplemente le dicen al sistema, envíeme esto a tal oficina, y ya, y acabó. Y el sistema garantiza que eso llegue al otro lado. Ya que hace el otro proceso con esa información, ya es otro problema. Bueno, ahora, esto se puede hacer en la misma máquina o en diversas máquinas, hasta que también lo vamos a aprender a hacer más adelante. Cómo hacer programas que se comuniquen así estén en la misma máquina o en máquinas distintas usando la red. Pero solo la comunicación no es suficiente. Necesitamos mecanismos de sincronización. ¿Para qué necesitamos mecanismos de sincronización? Básicamente para tres cosas.
Lo primero, para el acceso a un recurso compartido, vamos a suponer que dos procesos necesitan acceso a la impresora. Entonces los dos no pueden imprimir al tiempo, porque imagínense, va a salir una línea de un proceso, la línea de otro, la mitad de la carta de uno, ¿cierto? Necesitan sincronizarse para saber cómo acceder a ese recurso. Entonces, no, primero va este y una vez que él termine va al otro. O acceso a un archivo, o acceso a una base de datos, o acceso a una variable, tan simple como eso. Usted tiene un programa con varios hilos que quieren acceder a la misma variable. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo, cuando yo uso el paralelismo, cómo accedo a esos recursos compartidos. Entonces para eso necesito mecanismos de sincronización. Mecanismos de control de flujo. Ustedes ya vieron, hicimos muchos ejercicios, ¿cierto? Por cada algoritmo hicimos 4, que los procesos se ejecutan en un orden dependiendo de la política de planificación. Pero ¿qué sucede si usted quiere que los procesos se ejecuten o los hilos se ejecuten en cierto orden, independiente del algoritmo de planificación? O sea, ¿cómo obligar al planificador para que vea? No importa si usted decide que sigue este, a mí no me sirve, tiene que dejarlo pasar y que siga otro. Entonces, ¿cómo controlar el orden de ejecución? Es lo que vamos a aprender a hacer aquí más adelante. Hacer la sincronización para el control de flujo de ejecución. Recuerde, de todo esto vamos a hacer videos, esto es solamente una introducción. Para la asignación de recursos, también es un tema delicado, pareciera que no, pero sí, vamos a suponer que un proceso requiere acceso a varios archivos, a una impresora, a la pantalla, otro también requiere algunos de esos mismos archivos, etcétera, etcétera. Ahora imaginen, no solo dos, sino muchos más. Entonces, en ese contexto, tenemos que sincronizarlos para saber qué recursos le asignamos a qué procesos para evitar que hayan bloqueos. Vamos a suponer algo, vamos a suponer que el proceso A necesita el archivo A y se lo asigna. El proceso B necesita el archivo B y se lo asigna. Perfecto. Ahora el proceso A necesita el archivo B, no puede usarlo porque está ocupado, entonces se bloquea. Y el proceso B necesita el archivo A, tampoco puede porque está ocupado. Los dos procesos se bloquearon. ¿Hasta cuándo se van a bloquear? Hasta que el otro libera el recurso, pero el otro también está bloqueado, entonces los dos procesos se bloquearon. Y ese es un ejemplo muy trivial que vamos a estudiar más adelante, solo para mirar que el problema de asignación de recursos es más complejo de lo que parece. Entonces vamos a profundizar un poco más en esto en otros videos. Entonces vamos a poner manos a la obra, vamos a hacer unos ejemplos en Go para ver cómo es que podemos implementar y sacarle provecho precisamente a los hilos y a las subrutinas. Entonces yo ya le había mencionado por allá en algún video que de aquí en adelante íbamos a comenzar con la terminal abierta en la carpeta de Infracom, pero usted puede cambiar el nombre si desea, y ya, con la sesión abierta y todo. Si no recuerda cómo llegar a este punto, le pido que por favor revise el video en donde instalamos Linux y abrimos la terminal para no volvernos repetitivos en cada clase. Bueno, entonces vamos a comenzar nuestro primer programa. Ya sabemos que vamos a usar, o al menos yo voy a usar el editor Nano, ya está preconfigurado para que salgan las líneas numeradas. Si no lo hizo, pues le agrega el "-l". Vamos a llamar a este ejemplo imprimir rango.go. Ok, muy bien. Entonces vamos a, simplemente por costumbre, vamos a hacer un comentario de bloque. Vamos a hacerlo así más bien. Programa para imprimir tres rangos de números enteros, no importa, es solo un comentario. Recuerden que la idea es que la persona que abra este código, que solo con leer eso ya se dé una idea de lo que hace el programa. Inclusive podemos ponerlo coma, ilustrando el paralelismo. Perfecto, ya está. Entonces, autor, vamos a hacerlo rápido, no vamos a gastar mucho tiempo acá. Vamos a hacer la sigla, Jugutier. Fecha, febrero 2021. Licencia, a mí me gusta GNU GPL versión 3. Listo, ya está. Ahí lo dejo para que investigue qué significa GNU GPL, si no lo sabe. Bueno, pero vamos a ponernos manos en la obra. Entonces vamos a decir que este programa pertenece al paquete principal, sencillito. Vamos a decirle que importe. Como voy a importar dos cosas, entonces lo vamos a abrir import, abrimos paréntesis aquí al frente y aquí colocamos un tabulador. Y aquí colocamos FMT porque vamos a imprimir FMT, vamos a imprimir algo. Entonces siempre que vayamos a hacer un programa en Go
que imprima algo en la pantalla, necesitamos FMT. Y necesitamos un paquete adicional que se llama time. ¿Para qué? Para colocar un retardo, para hacer que las cosas no funcionen tan rápido, porque los computadores son muy rápidos, que lo haga más despacio, para verlo más emocionante. Y cerramos el paréntesis. Entonces ya hicimos FMT para poder imprimir algo y time para poder poner un poco más lenta la situación. Aquí vamos a dejar un espacio, vamos a colocar, aquí vamos a hacer una función que imprime un rango entre un valor inicial y final, un rango de enteros. Ok, de enteros. Perfecto, ya está, ahí va ahí. ¿Cómo se va a llamar? Entonces la vamos a hacer función, ¿cierto? Imprimir rango. Vamos a ponerle un mensaje, solo para ir adicionando elementos nuevos. Ese mensaje lo va a llamar, la variable de llamar mensaje y es de tipo string. ¿Listo? Y vamos a decirle un valor inicial, donde va a imprimir, int, y un valor final, int. Abrimos aquí la llave, ese no la podemos abrir abajo, y cerramos aquí. Ahorita vemos cómo codificamos eso. Voy a hacer un desarrollo de arriba hacia abajo, es decir, partiendo del main hacia las funciones, y no de abajo hacia arriba, que sería como hacer todas las funciones y luego hacer el main. Entonces vamos a hacerlo al contrario. Vamos a hacer la función principal, la función main, y abrimos llaves. Entonces aquí vamos a darnos cuenta para qué vamos a usar esta función. Entonces vamos a llamar la función imprimir rango. ¿Listo? Y le voy a decir que me imprima como mensaje. Acá yo agrego espacios y él ahora me los va a eliminar. Entonces es bueno para que lo vean también. R1, como decir el rango 1, que va a ir del 10 al valor 13. Listo, cierro paréntesis. Voy a utilizar nuevamente, podría copiar la línea, pero vamos a imprimir rango. Vamos a imprimir otro rango. Voy a dejar un tabulador, eso es un backslash t, para que me deje un espaciocito. Rango 2, espacio, y lo voy a hacer del 20 al 23, para que sea pequeño. Y finalmente vamos a llamar la función, por eso era importante hacer la función, para no hacer 3 ciclos ahora, sino solo uno. Vamos a colocar 2 tabuladores para que sea un poco más separado, llamémoslo R3, y este va a ser del 30 al 33. Ya está, ese va a ser nuestro programa. Nuestro programa va a invocar esta función que ya la vamos a desarrollar para que imprima un texto llamado R1 y va a imprimir los números del 10 al 13. Luego invoco otra vez la función para que haga R2 del 20 al 23, vuelve y la llama, perfecto. Pero ¿cómo hacer este programa? Esta funcioncita. Entonces lo primero es que dejamos un tabulador, vamos a hacer un ciclo. Vamos a declarar una variable i. Entonces, ¿qué es lo interesante en Go? Que yo puedo, si la variable ya está declarada por alguna razón, pues utilizaría el signo igual. Pero como la variable no existe, entonces voy a utilizar 2 puntos igual para declararla y asignarle el valor inicial. Y le voy a decir que va hasta, mire que no necesito paréntesis como en otros lenguajes, hasta que sea menor o igual a final. Y vamos a hacerlo de 1 en 1. Esto es, recordemos que necesitamos tener conocimientos básicos de programación para poder entender estos videos que incluyen programación en Go. Y de aquí en adelante vamos a usar bastante programación en Go. Bueno, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle a el fprint, fmt print ln, perfecto. Vamos a imprimir el mensaje y vamos a imprimir con una coma tal. Entonces él me va a imprimir el mensaje que yo le diga, o sea, en este caso R1, y el valor de i, que arranca en el valor 10 en este caso. Esta coma, él ya sabe que me tiene que dar un espacio allá, no hay problema. Ok, enter. Yo dejo un poco de espacios por costumbre, porque veo el código un poco más limpio, pero ahora que utilice el comando gofmt y entremos nuevamente, se van a dar cuenta que él me elimina todos estos espacios porque no hacen parte del estándar de codificación de Go, pero es más por costumbre. Bueno, entonces aquí donde vamos a usar time, este paquete time, para decirle que lo imprima, pero despacio. Ahora, cuando yo tengo un paquete, entonces mire que print está en mayúscula, sleep está en mayúscula, entonces vamos a, eso lo voy a explicar más adelante, cómo crear nuestros propios paquetes, y si nosotros creemos que una función que está en un paquete se puede utilizar, tenga visibilidad, ¿cierto? Pública hacia afuera, pues.
entonces debo comenzarlo en mayúsculas. Si lo dejo en minúsculas es privado el paquete. Entonces le voy a decir acá que haga un segundo, o sea, imprime un número y espera un segundo. Sí, listo, eso es todo. Y acabamos. Entonces vamos a ver nuestro comentario de bloque, nuestro paquete principal, importamos el paquete FMT para imprimir y el paquete time para poder que lo haga despacio. El programa, la función principal lo que hace es invocar 3 veces esta función, imprimiendo los textos R1, R2, R3, los R2 y R3 con tabuladores e indicando los rangos. ¿Qué hace esta función? Pues comienza en el valor inicial, en el valor final y se va de uno en uno, imprimiendo línea a línea el mensaje que le estamos dando y el valor de él. Y por cada número que imprime, espera un segundo. Bueno, vamos hasta ahí. Vamos a decirle control O y vamos a decirle control X. Ya está. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces una forma de ejecutarlo rápidamente es go, run, y le vamos a imprimir run. Recuerden que un tabulador y él me completa. Y si vemos, ahí comenzó 10, ¿de acuerdo? Son solo 3 numeritos. Ahí está, primero, el segundo y el tercero. Este es un ejemplo, así lento y todo, es un ejemplo de un programa secuencial. Hacemos esto, cuando termina hizo esto, cuando termina hizo esto. Voy a corregir el formato, esto uno lo puede hacer en cualquier momento, y voy a entrar al código para que vean lo que hizo. Enter, ahí pareciera que no hizo nada. Vamos a decirle nano, imprimir, y observe que muchos de los espacios que yo había dejado por ahí, él los elimina, porque no hacen parte del formato de Go, es más una costumbre mía, ¿sí? Pero bueno, no importa, por eso es bueno hacerlo, para que el código quede bien formateado. Ya está, ya tenemos un programa secuencial, y si ustedes observan, ese dibujito se parece a esto, hacia uno, hacia otro, hacia otro. Entonces voy a hacer un cambio en Go, y por eso es que Go me gusta mucho por encima de otros lenguajes, porque con un simple cambiecito podemos hacer maravillas. Entonces voy a colocar en este print aquí la palabra Go. Ya, suficiente, no hay que hacer nada más. Go. ¿Qué estamos diciendo allí? Que la invocación de esta función se convierta en una Go rutina y se va a ejecutar en paralelo a las demás. Entonces el hilo principal, el que viene por el main, crea esta Go rutina y ella se comienza a ejecutar y luego comienza a ejecutar esta y cuando termina el hilo principal esta, hará esta. Vamos a ver qué sucede y veamos la solución. Voy a hacer flecha arriba 2 veces para que vayamos 3 veces para el print. Yo bajo la diferencia. Secuencial, 1, vamos a ver este con un solo Go. Ahí está. Entonces observen que en paralelo, inclusive aquí es porque la pantalla es un recurso compartido, imprime uno, luego en la otra línea, o sea, no se me preocupen mucho en el orden en que están saliendo, sino que lo que quiero que veas es que en paralelo se estaban procesando esto, y luego que se terminó el 1, siguió el proceso 3 o el rango 3. ¿Sí? Bueno, algo que de pronto no mencioné es que podemos utilizar un comando en Linux que se llama time, y decirle, por ejemplo, go imprimir run. Entonces vemos cómo la impresión de esos mismos números, perdón, faltó la palabra aquí, go run. Eso es bueno que pasen estas cositas. Observen que entonces me va a imprimir los números, los 9 números, y se va a demorar, aquí nos va a decir un numerito, 8 segundos, ¿cierto? El real es lo que se costó, este es en tiempo de usuario y el kernel, ¿cierto? 8 segundos. Si le quitamos el Go, que fue algo que no hice, vamos a hacerlo, vamos a editar, quitémosle el Go para ver cuánto se demora sin ese Go. Pues uno esperaría que se demorara, vamos a ver cuánto. Recuerda que por cada número se demora un segundo, y son 9 números, ¿no? Bueno. Entonces va 1, ahí van 3. No, son más, está contando 3, son 4 que está imprimiendo. Menor o igual. Bueno, entonces la impresión de esos números, 12 segundos. Son 12 números, un segundo, pues 12 y algo. Perfecto, ahora sí. De nuevo, entonces lo editamos, nano acá. Y le agregamos un Go y vimos que nos demoramos 8. Go. ¿Por qué? Porque en el momento en que imprimía esto, en paralelo se imprimían estos.
Entonces en paralelo se gastaron aquí 4 y 4 que se gasta este van 8. Pero ¿qué pasa si utilizo otro go aquí? No, hagámoslo despacio, hagámoslo aquí. ¿Qué pasa acá? En la mitad. Vamos a ver. Lo ejecutamos nuevamente. Voy a dejar el time siempre solo para ver ese tiempo. Aquí está el 1. Cuando el 1 termina, se ejecutan en paralelo el 2 y el 3. No tanto el orden inclusive si lo vuelvo a ejecutar puede que cambie el orden un poco. Puede, no estoy diciendo que siempre va a cambiar, estoy diciendo puede cambiar. Eso depende del acceso a la pantalla. Por ejemplo, ahí dio exactamente, no. Mire que aquí imprimió el 31 y el 32. Eso depende de quién tuvo acceso a la pantalla primero, etcétera, etcétera. Lo que me interesa es el tiempo, ¿no? Los mismos 12 números se gastaron 8 segundos y en el primero se gastaron 12. Vamos a hacer algo acá más. Entonces, ojo con esto, vamos a hacer esto. Ponle cuidado. El hilo principal vino, encontró este print y lo ejecutó. Cuando imprimió los 4 números, envió a ejecutar en paralelo la impresión del 2 y el 3. ¿Qué pasa si pongo aquí? Entonces, ¿qué va a hacer el hilo principal? El hilo principal va a ejecutar en paralelo el del 10, en paralelo este, y mientras estos dos imprimen en paralelo, imprime el tercero. Vamos a mirar si es verdad. Y lo ejecutamos. Ahí están, en paralelo los tres. Y se demoró 4 segundos en imprimir los mismos números. Ojo con la posición de la pantalla, no me preocupa mucho. No podría hacer una función que lo imprima en un lugar determinado de la pantalla, etcétera, etcétera. Lo que quiero mostrar es que en realidad se están imprimiendo y se están ejecutando en paralelo. Pero algo que yo ya mencioné y tal vez no ha quedado muy claro es lo siguiente. ¿Qué pasará si, ojo que yo intencionalmente he puesto esos go en algunos lugares, pero qué pasará si hago, por ejemplo, esto? Dejo print ahí y dejo un go ahí, ¿dónde está? Ese go ahí. ¿Qué pasará? Vamos a mirar. Ojo con lo siguiente, que es muy importante. Traten de adivinar antes de que ejecute el programa. El hilo principal va a imprimir los números del 10 al 20, del 10 al 13, ¿cierto? Cuando termine, entonces va a ser esto. Vamos despacio. Vamos a ver qué sucede. ¿Está bien? Ahí están los primeros que decíamos que el hilo principal iba a ser los del 10 y en paralelo hacen estos. Perfecto, 8, muy bien, así es. ¿Y qué pasa si pongo este go aquí? Entonces no dice, no, pues fácil. Él imprime el 10, luego de manera secuencial imprime el 20, del 20 al 23, y luego manda a ejecutar los del 30 en paralelo. ¿Seguros? Bueno, vamos a ver si es verdad. Entonces lo ejecutamos y vamos a ver, sí señor, van los del 10. Excelente, de manera secuencial va el 20 y ¡pum! Terminó el programa. ¿Y qué pasa con los del 30? No veo, ¿qué pasó con el 30? ¿Alguna idea? A ver, van pensando, ¿qué pasaría con los del 30? ¿Qué pasará si yo coloco otro go? Pues fácil, vamos a ver. Imprime el 10. Está muy bien, ahí va. Y terminó. ¿Qué pasó con el 20 y el 30 que estaban en paralelo? Peor aún, ¿qué pasará si pongo los 3 go? O sea, las 3 cosas se van a ejecutar en paralelo. ¿Cuántos hilos hay ahí? El hilo principal y estos 3. Bueno, vamos a ver. Lo mandamos a ejecutar y ¡pum! No hizo nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con algo. Y eso es algo que ya vamos a resolver en este video. Lo que tiene que tener claro es que cuando el hilo principal termina su ejecución, el programa termina, el proceso termina, así tenga otros hilos corriendo. Entonces, en este caso, el hilo principal viene y crea este hilo, bien, se va, él se está listando para comenzar, eso no es instantáneo tampoco, manda a ejecutar otro hilo, y el programa termina. El hilo principal termina y el programa terminó. Usted no ve nada en la pantalla. ¿Sí ven? ¿Qué pasa aquí? El programa principal ejecuta del 10 al 13, perfecto, envía a ejecutar este hilo y el hilo principal termina. Por eso es que no vemos sino el 10. ¿Qué pasa aquí? El hilo principal imprime uno, imprime el otro y envía a ejecutar esto en paralelo. Y termina, entonces termina. Entonces les voy a explicar cómo corregir
si podría considerar un error, simplemente así funciona, cómo hacer que el hilo principal espere a que los hilos que envió a ejecutar terminen antes de que termine el hilo principal y no termine el proceso. Bueno, entonces vamos a ver qué hicimos para que tengamos claro lo que hemos hecho hasta ahora. Hicimos un programa, aquí está, es similar al que acabé de hacer, aquí dice M, no importa, donde se muestra cómo se edita, cómo se crea el formato y cómo se ejecuta de manera secuencial. Eso fue lo que hicimos, perfecto. Estamos recapitulando. Luego lo que hicimos fue agregar unos Go por acá para ver esto cómo cambia y ver el tiempo. Hasta ahí no hay problema. Y luego comenzamos a jugar con la posición de estos Go para poder ver qué sucede aquí y ver cómo se ve alterado el tiempo. O sea, en 4 segundos yo soy capaz de imprimir todos los números. Excelente. Pero ¿qué pasa cuando poníamos el Go en ciertos lugares? Entonces pasaba esto, que no imprimía uno, no imprimía los dos o no imprimía los tres. Entonces la pregunta que nos hacemos, entonces no es posible todas esas combinaciones. Y la respuesta es sí, sí es posible, pero necesitamos utilizar un mecanismo de sincronización para poder decirle al hilo principal, oiga, espere a que los hilos, los que mandó a ejecutar, terminen. No voy a terminar antes porque va a terminar el proceso. Entonces vamos a ver cómo hacer eso. ¿Listo? Bueno, entonces volvamos allá al código y vamos a hacer un pequeño ajuste, ¿cierto? Entonces empecemos por el programa principal. Eso es algo que necesitamos hacerlo desde ahora, vamos a adelantarnos a ese mecanismo de sincronización. Entonces primero necesitamos un paquete que se llama sync, de sincronización, sync. Acá en el programa principal vamos a declarar una variable, en Go las variables se declaran con el operador var, vamos a declarar una variable llamada de manera arbitraria, usted la puede llamar de otra forma, GW. Y vamos a decir que es sin.wait, mayúsculas, wait group. Entonces lo que estamos diciendo es que vamos a declaramos una variable, ¿cierto? Para que espere un grupo, de sincronización de esperar un grupo. Perfecto. Hasta ahí no hay problema, pero la pregunta es ¿cuántos vamos a esperar? Entonces vamos a usar la variable, punto, y le vamos a decir que vamos a esperar 3. 3. Y vamos a colocar los 3 Go que no salió nada ahora rato. Entonces Go y Go. Entonces estos son los 3 que hay que esperar. Y aquí le decimos al hilo principal, me gusta dejar un poco de espacio para que sea todo wait, mayúsculas. Entonces ahora sí, declaramos la variable para la espera de grupos. Le decimos a esa variable, ¿cierto? A través de objeto seguramente es que vamos a esperar a 3 hilos. Son estos 3. Pues si solo tiene 2 Go, pues serían 2, ¿no? O si tiene 1, pues 1. Pero vamos a hacer 3. Y le vamos a decir al hilo principal, oiga, espere aquí a que los 3 reporten que ya terminaron. Cuando los 3 reporten, el número que diga aquí, entonces usted continúa y termina el programa. Muy bien. Entonces vamos a colocar acá, hay que enviarle a cada función de estas, a los hilos, para que esos hilos puedan decirle a este señor, a este objeto, oiga, yo ya terminé. Entonces falta uno menos. Hasta que los 3 informen que ya terminaron. Va. Para eso, entonces vamos a utilizar una referencia a esa variable. ¿Sí? Bueno, una referencia aquí o la dirección de esa variable, bueno, depende del lenguaje. Listo. Y aquí en la función vamos a agregar pues esa variable que este parámetro que agregamos aquí, este argumento, vamos a colocar el parámetro aquí. El nombre no necesariamente necesita ser el mismo, lo voy a poner igual, pero no importa. Un puntero acá de sync.waitGroup. Listo, ya está. Entonces tenemos aquí un puntero y este señor me recibe la dirección de esta variable. Perfecto. ¿Qué es lo único que tiene que hacer este señor? Hacer lo que tenía que hacer y aquí al final, cuando él ya termine, decirle al sistema, vea, yo ya acabé. Yo ya acabé. Entonces ahora sí, vamos a recapitular. El programa arranca. Declaramos una variable. ¿Cierto? Le decimos a esa variable, configuramos ese objeto como lo quiera en 3. Vamos a esperar 3 gorrutinas. Muy bien. La primera gorrutina se va y le tenemos que pasar la dirección de ese señor. ¿Para qué? Para que él internamente al final diga, oiga, yo ya terminé. ¿Cierto? Muy bien. Y así lo va a hacer por los otros. Entonces, cuando los 3 hilos terminen, o sea, cuando los 3 lleguen a esta línea, entonces aquí este wait ya deja seguir al hilo principal y el programa termina. Vamos a ver si es verdad. Vamos a decir control O y control X. Vamos a decir otra vez time, go, run, y vamos a decirle imprimir run. Y ahí están. Todos los valores en paralelo, están 4 hilos, el hilo principal y los 3.
Entonces, ojo con ese mecanismo de sincronización. Entonces, recapitulando qué hicimos rápidamente, lo que hicimos, esto perdón me devolví mucho, aquí fue agregar el paquete de sync, agregar aquí en el main la declaración, la configuración, aquí en los hilos, porque son 3, porque aquí hay 3 Go, enviamos la dirección de esta variable y le decimos al hilo principal, espere. La función recibe la dirección en esa variable, el nombre no importa, y al final simplemente le vamos a decir, oiga, informe que usted ya terminó. ¿Para qué? Cuando los 3 hilos te informen, pues este wait que tenía detenido el hilo principal lo libere y el programa termine. Entonces, ojo con eso, muy importante. Ok, eso es a nivel de gorrutinas, de hilos. Pero ¿y si no quisiéramos hilos, sino que quisiéramos hacer que un programa, un proceso, ejecutara otro proceso que ya existe? Entonces vamos a aprender a hacer eso de una vez. Entonces de nuevo vamos a Go, ¿cierto? Y vamos a ver lo siguiente, vamos a hacer un programita que ejecute un comando. Entonces vamos a decirle, vamos a borrar la pantalla. Ojo, lo anterior era un proceso que tiene varias partes de 100 ejecución, o sea, hilos. Ahora voy a hacer un programa, o sea, que cuando se ejecute va a ser un proceso que es capaz de ejecutar otro programa y ese programa en ejecución, ese otro, será un subproceso de él. Y vamos a ver el árbol de procesos y nos vamos a dar cuenta que efectivamente es un subproceso. Bueno, mire que todas esas cosas que uno va viendo en teoría, empieza a verlas aquí en la práctica. Entonces es bueno no saltarse los videos, verlos en orden y preguntar. Para eso están los comentarios abajo en YouTube. Bueno, entonces vamos a decir nano, va a llamar ejecutar comando y lo va a llamar .go. Bueno, entonces lo nuevo, podemos inclusive hacer una plantilla para no estar escribiendo esto a toda hora, pero pues, dejémoslo así. Programa que que ejecuta un comando e imprime su salida. Listo, sencillito, solamente para dar la idea. Autor, Gutiérrez, para no gastar mucho tiempo en esto, fecha, febrero. Alguien diría, bueno, ¿y para qué gasta tiempo en esto? En realidad no estamos gastando tiempo, estamos creando un hábito. Licencia, ups. Estamos creando un hábito. Si usted deja para hacer eso después no lo hace. Después no lo hace, lo va a hacer de mala gana. Entonces la idea es hacerlo siempre para que se nos vuelva un hábito y nuestros programas queden siempre legibles. Esperemos que sea útil para otras personas, pero si escribimos solo un código para nosotros y después ni siquiera nosotros lo entendemos, pues no es muy práctico. Bueno, vamos a avanzar, vamos a colocar el paquete de FMT, ya sabemos por qué, vamos a imprimir. Y necesitamos un paquete que es del sistema operacional Excel. Entonces este señor nos va a permitir ejecutar, ahí está para que se vea bien, ejecutar un programa. Listo. Y cerramos acá. Aquí lo va a hacer más sencillo, vamos a hacer solo el programa en la función principal, el main. Listo, perfecto. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a declarar una variable y de una vez le voy a asignar un valor. Entonces recuerde, con var yo podría declarar la variable tipo string y después asignar con un igual. O de una vez, como yo sé que no está declarada, le coloco 2 puntos igual y le asigno. Entonces yo quiero que me ejecute un comando que se llama hostname. Hostname es un comando en Linux para saber el nombre de la máquina. Usted ya sabe que cuando instalamos esta máquina le puse un nombre, Dyna. Entonces le voy a poner ese. Entonces vamos a hacer un programa en Go que ejecute el comando hostname de Linux, pero podría ser otro comando. De hecho, ahora voy a cambiar el comando por otro. Vamos a crear una variable, se llama comando a imprimir. El nombre no importa, si no le gusta lo puede cambiar. 2 puntos igual, porque la variable no está declarada, necesito asignarle algo. Y mire, es tan simple como esto. Ejecute un comando. ¿Cuál comando? Pues el comando de arriba. Necesita una variable, ¿no podía poner esto aquí? Sí, claro, pero pues es solamente aprovechar la oportunidad para ir agregando cosas, como conceptos nuevos. Estos espacios que yo agrego, él los va a eliminar ahora. Entonces simplemente lo hago por alto. Bueno, ojo con esto que voy a decir acá. A diferencia de otros lenguajes, en Go es posible hacer una función que retorne más de un valor, ¿cierto? Una tupla, ¿cierto? Más de un valor y asignarlo a variables independientes. Entonces yo puedo decirle acá, por ejemplo, salida, yo quiero una variable salida y quiero una variable de error, así la quiero llamar, ¿cierto? Bueno, no importa. No sé si error aquí es una variable, vamos a poner aquí más bien, llamémoslo mensaje de error. Solo por si acaso error es una variable reservada y no me acordaba. 2 puntos igual y le voy a decir el comando
imprimir. Es esta variable, vean, aquí está, punto output. Entonces este señor me va a imprimir la salida que va a generar este comando. Entonces cuando mandemos a ejecutar este comando, pues se va a generar algo, ¿cierto? Ahora, ¿qué va a pasar? Es posible que el comando se ejecute sin problemas, y el resultado quede aquí. Pero es posible que haya un problema, que haya un error, el comando no existe, bueno, alguna cosa, y entonces se va a guardar aquí. Pero si a usted no le interesa, y en este caso no me interesa, guardar este error, entonces usted puede omitir esta variable y poner un underline, una rayita al piso. ¿Listo? Por decirle, vea, si hay un error no me interesa, no lo va a guardar en ninguna parte. Ok, entonces ya sabemos, si yo coloco esto, le estoy diciendo algo, yo sé que usted me va a retornar dos cosas, pero no me interesa la segunda, al menos no en este caso. Si eso es una buena práctica o no, solamente por ahora estoy diciendo, voy a mostrar es cómo se ejecuta. Ahorita inclusive cometemos un error, a ver qué sucede, ¿no? Pero lo ideal no sería eso, lo ideal sería capturar el error y tomar una decisión, pero no quiero complicarme ahora con esto, sino mostrar el concepto. Vamos a imprimir print ln, vamos a imprimir un texto que diga ejecutando, dos puntos acá, coma, el comando. Por eso es que lo quise hacer con una variable, para no volver a escribir aquí hostname, y si cambio el comando, pues me toca cambiarlo aquí y aquí. Si yo tengo una variable con el comando, pues solamente cambio aquí y ya sabe que se va a imprimir el mensaje correcto. Muy bien, listo, ya está. Pero ahí imprimiría el texto, ¿no? Ejecutando hostname. Aquí necesito imprimir, ojo con esto, la salida viene en un formato, voy a imprimirla tal cual como salida, así como está ahí. Ahorita lo arreglamos, pero dejémoslo por partes. Y vamos a decir print, y ya vamos a terminar. Print ln, y vamos a colocar aquí finalizado. Listo, ya está nuestro programa. ¿Qué es lo importante aquí? Es este comando. Este comando. Entonces, nuestro programa en Go, este es nuestro programa. Cuando se ejecute, se convierte en un proceso que va a ejecutar otro programa, el cual se va a convertir en un proceso. La salida de ese otro programa, de ese proceso que va a estar en ejecución de este, se va a almacenar en una variable. ¿En cuál? En salida. Y es a través de esta variable que está aquí que yo lo controlo. Yo le digo, oiga, deme su salida, o deme sus errores, o deme no sé qué, y ya lo imprimo. Vamos a mirar hasta ahí. Control O y Control X. Primero, veamos hostname. Hostname es un comando muy sencillo que me va a decir Dyna. Entonces, nuestro programa, cuando lo ejecutemos, pues tendrá que decir ejecutando hostname y debe salir Dyna. Vamos a ver. Go run ejecutar comando. Opa, vamos a mirar qué pasó ahí. Eso es lo bueno de enumerar las líneas. Entonces vamos a mirar, editemos el código y revisemos a ver qué nos faltó. Ah, nos faltó el paquete, nos faltó decir aquí que pertenece al paquete principal. Ahora sí, vamos a ver si ya era suficiente eso. No pasa nada, es bueno que pasen estas cosas. Bueno, ¿y ahora qué le pasó? En la 23. Bueno. Ajá, también es bueno que nos pase, ¿sí ven? Faltó cerrar un paréntesis. Excelente. Bueno, ahora sí. Esperemos que ahora sí ya no haya más errores. Excelente, ahí está. Entonces dice, ejecutando, salió esto y finalizar. Resulta que esto es un arreglo de números enteros, por supuesto. Pero ¿qué son esos números enteros? Es el código ASCII de las letras que tienen que salir allá. Por ejemplo, la A, aquí está la A, aquí está Dyna, ¿cierto? Por aquí está la otra, bueno, aquí está la otra A. Esto es un line fee, bueno, un código, pues vamos a decirle a Go que no, que así no me gusta, que lo imprima como una cadena, no como un arreglo de enteros. Entonces aquí, donde está la salida, le vamos a decir a Go que, oiga, imprímame ese arreglo que usted me está mandando como una cadena. ¿Ya? Ese 10 que está allá es para poder que él salte de línea por allá, la línea nueva. Y aquí está, ese es el 10, vea este salto aquí. Entonces ahora sí, perfecto, ya hicimos un programa que al ejecutarlo se convierte en un proceso que ejecuta otro programa llamado hostname. Ese programa se convierte en un proceso en ejecución. La salida de él, que es este Dyna, la recibe el primer programa que hicimos nosotros y lo imprime. Eso es lo que hemos hecho hasta ahí. ¿Listo? Ahora, ¿podemos hacer un cambio adicional? Sí.
¿Qué pasa si yo quiero ejecutar un comando, como por ejemplo el du disco utilizado, y le quiero decir, dígame cuánto se ha utilizado, por ejemplo, en el etc? Entonces me dice, no, son 27 megas, ¿cierto? Bueno, sí, son megas, creo. Necesito pasarle un parámetro, o sea, el comando hostname, digamos que está bien, solito, no tiene ningún problema, hostname, y sale esto, pero si yo quisiera pasarle a hostname un parámetro, por ejemplo, menos i para que me dé el IP, pero entonces, ¿cómo le paso yo este parámetro adicional? Entonces vamos a cambiar un poquito nuestro programa para hacerlo. Vamos a sacarle una copia para no dañar ese que ya tenemos. Con cp, y vamos practicando los comandos, ejecutar comando 2.go. Saquémosle una copia. Perfecto. Y editémoslo. Ejecutar comando 2. Listo. Entonces este nos permite ejecutar un comando, imprimir un comando con parámetros. Muy bien. Es importante porque tiene unos cambiecitos. Entonces, ¿qué comando vamos a hacer? Vamos a usar el comando do. El comando. Disco utilizado. ¿Qué parámetro le vamos a pasar? El parámetro, vamos a crear una variable, no se tiene que llamar así parámetro. Voy a decirle que me busque lo que hicimos ahorita. ¿Cuánto ocupa el directorio /etc? No le voy a olvidar slash, ¿no? /etc. Y acá, a la hora de ejecutar el comando, le pasamos la otra variable, parámetros. Así es. Entonces, a la hora de ejecutar, le vamos a decir imprima el comando, coma, con los parámetros. Él me va a dejar un espacio allá cuando lo imprima. Listo. Y ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo importante? Que a la función de command no le puedo decir el comando que va a ejecutar y en otra variable los parámetros. Entonces, vamos a ver si es verdad. Lo grabamos. Le decimos go run ejecutar comando 2. Y ahí está. Finalizado y esta es la salida del comando. Excelente. Bueno, ¿qué hemos hecho? Vamos a recapitular. Me gusta recapitular siempre. Entonces, hemos hecho esto. Hemos hecho un programa que me permite ejecutar el comando hostname, ¿correcto? Utilizando el paquete osexec. Aquí está. Ejecuto el comando con a través de esta variable. Entonces yo le obtengo la salida. Puedo obtener otras cosas, pero por ahora no me va a complicar. Puedo recibir la salida en una variable y en este otro lugar que debería ir una variable para el error, si por ejemplo si hay un error en ejecutar el comando, la estoy ignorando con esta ratita para no agregar más código aquí del necesario. Y voy a imprimir el resultado de esta variable, perdón, el valor de esta variable, o sea el comando, la salida y voy a imprimir un mensaje de finalizado. Entonces aquí vemos su ejecución. Bueno, luego ¿qué hicimos? Hicimos esto. Aquí lo hicimos con el slash, o sea, dígame cuánto está utilizado en el directorio raíz, no importa, pero lo que quería mostrar acá es que puedo pasar dos parámetros y es importante. Ya van a ver en un futuro para qué. Bueno, vamos a hacer ahora algo más, antes para terminar el video. Vamos a abrir dos terminales, vamos a dejar esta terminal un poquito más cerradita, ya sabemos para dónde vamos, ¿cierto? Quiero mostrarles que efectivamente es un subproceso. Un subproceso. Ok, esta vez es difícil de coger a veces. Listo, ahí está. Ya lo tenemos, borramos la pantalla y ahí está. Y abrimos otra terminal, no una nueva pestaña, sino una nueva terminal para que me abra acá. Y aquí está, la nueva terminal. Perfecto, ya tengo dos terminales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que dijimos, vamos a ejecutar watch aquí, para ejecutar el comando ps, ¿sí? ps, y le vamos a decir que nos muestre las columnas user, por ejemplo, sin espacio. Recuerda que si pone espacio de error. El PID del proceso padre, el PID, que es el número de identificación de ese proceso, digamos el comando. No más, no necesitamos ponerle más cosas a eso. Y "-f" para que me muestre el arbolito. Entonces, si yo lo ejecuto, aquí tenemos esto. Vamos a agrandar un poquito más esto. Ok, listo, vale. Entonces ahora sí le voy a decir acá, go run, ejecutar comando 2, creo que lo llamamos, y vamos a ver qué sucede. Es demasiado rápido. Vamos a modificar ese código para que haga un proceso un poquito más demorado, ¿cierto? Ejecutar comando 2 y vamos a decirle que lo haga, ahí aparece el nano, ¿sí? Que lo haga del directorio raíz, no el etc.
Este se va a demorar un poco más, entonces nos va a dar tiempo de ver aquí en el árbol lo que sucede. Okay. Entonces grabamos, ya sabemos cómo grabar, lo hice rápido, pero ya sabemos. Vamos a decirle go run ejecutar comando 2. Y aquí debe aparecer, veanlo, aquí está ejecutando. Entonces mire que es un subproceso de u slash de la ejecución de este señor. El go run va y crea por allá un temporal, que es el ejecutable temporal, para poderlo ejecutar. Y cuando él termine, eso se va a demorar un ratico, pues esto se cierra y el programa termina. Entonces aquí se puede ver cómo nuestro go run lo que hizo fue compilar, ahí está la salida y terminó. Excelente. Bueno, muy bien, recapitulemos esa parte. Entonces, ¿qué hicimos? Abrimos dos pantallas o dos terminales. Lo que hicimos después fue ejecutar, aquí le agregué otros parámetros, no importa, para ver el árbol y vemos cómo efectivamente nuestro GoRun compila por allá un archivo temporal, lo ejecuta, él a su vez ejecuta el do, que es el comando de utilización de disco, y vemos cómo al final obtenemos la salida. Ok, bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo, que haya quedado más claros los conceptos de secuencialidad, paralelismo y concurrencia. Por ahora me despido, les agradezco por su apoyo en YouTube, por los likes y un feliz día.